Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por tu sintonía, gracias por siempre estar pendiente de nuestros programas semanales. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar a través de la televisión o a través del canal de YouTube, que tú nos ves, nuestro canal de YouTube, Punto y Coma con Marco Cáceres. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestra información. Nos puedes ver a través de nuestra página de Facebook. Punto y Coma con Marco Cáceres, Punto y Coma con Marco Cáceres, y también está saliendo nuestro número telefónico. Nos puedes llamar, con mucho gusto vamos a contestar tu llamada, vamos a estar atentos. Si no podemos contestar, porque cuando sale el programa pues a veces entran muchas llamadas, por favor déjanos tu nombre claramente y déjanos tu número telefónico y nosotros en la brevedad posible pues te vamos a devolver la llamada. Así que gracias. Le damos un saludo también a toda la familia de Estrella Televisión, que ahora estamos saliendo a través de Estrella Televisión, a través de Spectrum, el canal 464. Si tú nos ves por la cadena de Estrella Televisión, nos puedes localizar, nos puedes ver, ¿verdad? El canal 464, sobre todo todas las personas que son locales acá en el centro de la Florida. Y también si nos ves por antena local, nos puedes ver por el canal 18.3. También puedes bajar el app en Google Star y puedes ubicarnos en Lowcast. Puedes bajar el app que se llama Lowcast. Y también puedes ver ahí Estrella Televisión sin problema alguno. Y puedes ser parte de la familia de Estrella Televisión, y también nos puedes ver a nosotros todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Muy bien, quiero también extenderte una invitación, porque el Ministerio Internacional Rey Jesús, ¿verdad?, al cual pertenezco con mi familia, la iglesia El Rey Jesús de Orlando, y nuestra compañía acá de televisión, el programa Punto y Coma, New Life Television, se ha unido para hacer un grupo de personas para viajar a Israel. Así que quiero extenderte la invitación. Vamos a salir este año 2021 del 1 al 8 de diciembre. Tenemos un paquete extraordinario, hemos conseguido un paquete, sobre todo por estos tiempos, mucho más económico, ¿verdad? Por $2,998. Escúchame bien, y eso está incluido todo, absolutamente todo. Desayuno, almuerzo, comida, por supuesto, transportación, el viaje para Israel, el regreso a los Estados Unidos, los hoteles que son impecables, los mejores 5 estrellas, está incluido todo, los lugares donde vamos a ir. Vamos a estar en Jerusalén, por supuesto, en Belén, en Jericó, en Samaria. Vamos a tomar una embarcación para ir al mar de Galilea. Va a ser una experiencia maravillosa, ¿verdad? El viaje de la vida, va a ser el viaje de la vida. Así que puedes separar tu cupo solamente con $300. Separas tu cupo prontamente y poco a poco vas pagando el valor total, que es $2,998. Así que llámanos por teléfono, nos puedes ubicar, nos puedes llamar, ¿verdad?, al teléfono de Punto y Coma, o puedes llamarnos al 407-267-6384. Te lo repito, 407-267-6384. Vamos a pedirle a nuestro productor que ponga en el cintillo, ¿verdad?, el número para que con tiempo lo puedas apuntar con calma. 407-267-6384. También quiero decirte que si quieres conseguir un buen seguro de vida o un seguro de salud, tienes que llamar a nuestra amiga, a la señora María Piazza. Ella te consigue los mejores paquetes de seguro, de salud, ¿verdad?, y de vida. Tienes que llamarla al 407-486-5658. Te lo repito, 407-486-5658. Sin duda, ella te va a conseguir a unos precios maravillosos
el seguro de salud, ¿verdad? Y el seguro de vida. Y va a ser un buen negocio que tú vas a hacer, porque es necesario tener un seguro de salud, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre en que estamos viviendo. Así que llámala a nuestra amiga, la señora María Piazza, 407-486-5658. Muy bien, y ahora me dirijo a esta cámara. Quiero darle la bienvenida a mi amigo, al pastor evangelista Octavio Abreu. Gracias por estar acá en los estudios de Punto y Coma, Pastor Octavio. De verdad que es un placer tenerte acá. Y vamos a desarrollar un tema que tú no puedes cambiar el canal de tu televisor, que es sobre el evangelismo sobrenatural en estos tiempos. Él es un pastor, pero también es un evangelista. Y él nos va a hablar sobre la importancia del evangelismo de estos tiempos. Así que, pastor, gracias por estar acá. Dale un saludo, esa es tu cámara, al televidente. Bueno, primeramente, pastor, quiero darle la gracia a Dios y la gracia a usted, pastor Cáceda, por confiar en mí, por invitarme a su programa. Y verdaderamente para mí es un privilegio, y yo sé que cada persona que hoy o se sintonice, o quizá el día que sea, en este canal, o sea por YouTube, yo sé que tú vas a tener una cita divina. Porque algo yo sé de parte de Dios, que tu vida nunca más será igual. Yo sé que Dios te va a hablar hoy y vamos a entender por qué es tan importante que nosotros evangelicemos. Muy bien, claro que sí. Pastor Octavio, explíquenos al televidente y a mí cuánta importancia tiene el evangelismo y cuán relevante es en estos tiempos. Bueno, Pastor Marco, estamos viviendo días donde la iglesia de Cristo tiene que ser movilizada. Movilizada para ganar almas y predicar el evangelio del reino, demostrando el poder de Dios viviente y trayendo el cielo a la tierra. Los problemas de la gente es en el ahora. Por tanto, debemos tener una solución para el ahora. Debemos tener un sentido de urgencia y salir de las cuatro paredes de la iglesia y ir a buscar un mundo que está desesperado, a un mundo que necesita escuchar una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de Dios. Tú hablas de un tiempo en que estamos viviendo, pero explícale al televidente y explícame a mí, porque mucha gente se especula, ¿verdad?, sobre el tiempo o la temporada. Por las redes sociales se habla de una temporada final, ¿verdad? Se habla de tiempos finales, ¿verdad? Hablando así espiritualmente, ¿verdad? Se dice de que estos tiempos ya están escritos, ¿verdad?, en la Biblia, por ciertas características que se están dando. ¿Tú no puedes explicar eso? O sea, queremos entender, ¿verdad?, la generación que estamos vivos sobre nuestros pies en este tiempo. Tú como evangelista, como un hombre pastor que tiene una óptica espiritual, explícanos un poco sobre el tiempo en que nosotros nos encontramos, de acuerdo a lo que dice la narrativa bíblica. Correcto. Yo, Pastor Marco, tengo muy buenas sugerencias, muy buenos consejos, pero yo siempre quiero apoyarme en lo que es la palabra de Dios. Dice Mateo 24, versículo 3, Jesús hablando con sus discípulos, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Mateo 24, el mismo capítulo, versículo 4-8, dice, y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañes, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ok, pero esa narrativa que tú nos acabas de leer de Mateo 24, ¿verdad? 24, sí, 4-8. O sea, ¿por qué lo haces? ¿Tiene que ver con este tiempo? Sí. ¿Por qué? Acabé de leer donde dice que habrá guerra, nación contra nación. Dice que habrá peste, hambre. Cuando habla de peste, está hablando de enfermedades, de pandemia,
Entonces, nosotros tenemos que leer los tiempos. Tenemos que saber que estos son tiempos proféticos que estamos viviendo ahora. No estoy diciendo que Cristo viene ya mismo. Si a Él le place, Él puede venir hoy, mañana. Pero yo sí pienso que estos son principios de dolores. Y que... Sí, pero alguien puede decir, hubo una pandemia hace 100 años, ¿no? Correcto. Que fue la pandemia española en 1918. Y ahora pues, han pasado 100 años más y ahora hay otra pandemia. ¿Por qué tuviéramos que ubicar esta pandemia como una de las características finales, verdad? ¿Por qué podría suceder que nosotros tendríamos que pensar ahora de que esta pandemia en particular, correcto, que empezó en el 2020, el año pasado, ¿verdad? Así es. Ahora sí es una temporada final y encaja con el versículo de Mateo 24. ¿Cuál es tu respuesta al respecto? Bueno, yo diría, Pastor Marco, que como yo lo veo en el Espíritu, es que prácticamente se está confirmando lo que dijo Jesús, cuando dijo, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Dijo, y dice, muchos serán engañados y habrá peste y terremoto en diferentes lugares. Hoy en día todas estas cosas están pasando. Ahora, ese pueblo que está mirando en este momento tiene que saber de que quizá usted ha escuchado ya por más de 2000 años de que Cristo viene por su iglesia. Pero yo tengo para decirte que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, dinos cuándo han de ser estas cosas. Jesús le dijo, ni los ángeles, ni yo, solo el Padre sabe el día y la hora. Y prácticamente, Pastor Marco, estamos viendo que la Biblia se está cumpliendo para este tiempo. Prácticamente todas las profecías están cumplidas. La única profecía que estamos esperando que se cumpla sería la profecía del anticristo, ¿verdad? Pero sí podamos ver de que en el orden mundial hay una oposición cuando hablamos al orden divino de la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Explícanos. Porque pienso que estamos viviendo en el tiempo de la apostasía, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. ¿La apostasía qué significa? ¿Una negación de la propia fe? Correcto. De muchos cristianos que van a sacudirse de la fe cristiana en estos tiempos. Así es. ¿Por la presión social? Así es. Pienso que una de las cosas que puedo pensar que estamos viendo en el tiempo de la apostasía es porque usted sabe, Pastor Marco, que muchas veces se profetiza cierta cosa dentro del pueblo de Dios. Y esas cosas no suceden. Pero ¿qué pasa? El hombre, como ya escuchó de parte de otro hombre de Dios, de que dio una palabra profética, y esa palabra no se cumplió, ¿qué hacemos? Muchas veces nos desanimamos y quizá hasta dejamos de leer la palabra, quizá nos apartamos de la iglesia. Pero tenemos que saber que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en lo que es la palabra de Dios. Por eso le dice que Jesucristo es la roca. Si Jesucristo es la roca en nuestra vida, nosotros tenemos que saber que no importa la tormenta que llegue, no importa la prueba que llegue, sabemos que en el nombre de Jesús nosotros somos más que vencedores. Mucha gente, desde que empezó esta pandemia, ha sufrido mucho. Así es. ¿Verdad? Y por diferentes razones, ¿no? Correcto. Quizás los televidentes que nos ven el día de hoy, alguien ha perdido un familiar. Así es. Ya no está, ¿verdad? Pasó una Navidad muy triste porque no estaba el familiar. Quizás los que viven acá en los Estados Unidos, pero no son, o sea, pero han nacido en otro país, ¿verdad? Han perdido un familiar también, entonces, y han tenido la impotencia de no poder viajar. Correcto. Mucha gente que está con temor, con miedo. Es una atmósfera de incertidumbre, porque la pandemia no termina de culminar su periodo, ¿verdad? Y ahora se habla de que está mutando, de que ahora se multiplica. Y entonces, tú como evangelista, tú que transmites un mensaje de Cristo, ¿verdad?
en las calles, en la sociedad, en diferentes lugares. ¿Qué le puedes decir a los televidentes respecto a esta incertidumbre, a este miedo, a este temor que nos embarga? Sí, bueno, Pastor Marcos, una pregunta muy buena, excelente. Yo pienso que todos nosotros hemos sufrido esta pandemia. Muchos hemos sido afectados quizás con el virus, pero nosotros tenemos que saber que la misma palabra de Dios dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos una lucha. En palabras más sencillas. Correcto. ¿Qué significa eso? Sí, tenemos una lucha. Va a ser un poquito fuerte, pero es la realidad. Tenemos una lucha contra un enemigo que es invisible y son demonios. Por eso Jesús dijo que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que agarrarnos de la promesa de Dios. Y el versículo que le sigue, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. ¿Qué pasa, Pastor Marco? Cuando el enemigo siembra en nosotros temor, ese temor trae en nosotros inseguridad. Cuando esa inseguridad entra en nosotros, ya no tenemos ahora temor, si no tenemos temor, tenemos inseguridad. Esa inseguridad trae ansiedad. Así es. Trae preocupación. O sea que va tomando cuerpo, se va validando dentro de nuestro ser. Sí, quiero que la audiencia me pueda entender. Sí. Y prácticamente lo que... ¿Y esos son demonios, como tú lo dices? Así es. Nosotros decimos a veces son espíritus, pero tenemos que saber que cada espíritu tiene un nombre y prácticamente esos espíritus son demonios. Decimos el espíritu de temor, el espíritu de inseguridad, el espíritu de ansiedad, el espíritu de enfermedad. Pero ¿dónde habitan esos espíritus? ¿Hay un mundo espiritual existente entonces? Así es. Entonces para nosotros poder combatir ese espíritu inmundo, tenemos que hacernos parte de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo me puedo sacudir yo cuando esas voces, esos pensamientos negativos, ¿verdad? Vengan a mí, o esos temores, o ese miedo venga a mí? O sea, ¿cuál es la técnica o cuál es la habilidad para sacudirme yo de eso? Yo diría que es lo que yo hago. Cuando llega a mi vida y yo siento temor por algo, siento preocupación por algo, a mí yo puedo decir, no voy a mirar a nadie, no voy a hablar de ninguna religión. Vamos a hablar de lo que es la palabra de Dios, de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, de lo que es el Espíritu Santo. Cuando tú te sientas así preocupado, con temor, que tienes miedo de salir a la calle, visitar tus familiares por la cosa de la pandemia, tú tienes que leer la palabra de Dios, si es posible los evangelios, y pedirle al Espíritu Santo que aumente tu fe, y que esa palabra te pueda dar esa fe para tú poder echar fuera todo temor y toda preocupación. Porque mismo Jesús dijo, clama a mí. Perdón, el profeta dijo, clama a mí y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando estamos preocupados, vamos a clamar a Dios. Nos sentimos con ansiedad, vamos a clamar a Jesucristo. Tenemos temor, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé fortaleza para seguir hacia adelante. O sea, usted me dice de que, a ver si estamos entendiendo, sí, ¿verdad? A ver si el televidente está entendiendo. Que estas preocupaciones que se han presentado en esta atmósfera de la pandemia, muertes de familiares, muertes de gente conocida, en muchos casos gente que nos puede ver a través del canal de YouTube, otros países, ¿verdad? Falta de alimentos. Correcto. ¿Verdad? Falta de medicina, ¿verdad? Etcétera.
¿verdad? Etcétera. Muchos problemas de salud mental en este momento. Así es. Gente deprimida que nos puede estar mirando en este momento. Usted nos dice que la oración a Jesús, ¿verdad? La lectura de la Biblia, ¿es la solución de todo esto? El mismo Jesús dijo, venid a mí todo el que esté cargado y cansado, y yo os haré descansar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero como yo he vencido el mundo, así también tú vencerás. Entonces, la medicina para esa preocupación que tú tienes, sea de un ser querido enfermo, no tiene para pagar la renta, necesita un empleo, la solución tuya es Jesucristo. Porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y cuando tú tienes una necesidad, por eso el mismo Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primero del reino del cielo y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando el mismo Jesús dijo todas, está hablando de todas. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora, el problema que tenemos tú y yo es que muchas veces le presentamos a Dios una situación. Señor, estoy pasando por una prueba. Mi esposa, mi primo está pasando por una prueba de enfermedad. ¿Qué hago, Señor? Pero no confiamos en Dios y le presentamos esa situación a Dios cuando ya al otro día decidimos hacer algo diferente. No. Si nosotros verdaderamente confiamos en Dios, tenemos que simplemente pedir al Espíritu Santo, porque uno de los frutos del Espíritu Santo, Pastor Marco, es la paz, la paciencia, dominio propio. Entonces, cuando nosotros nos agarramos de la palabra de Dios y citamos la palabra de Dios a la situación que estamos viviendo, entonces nosotros vamos a tener más paz en el espíritu. A ver, vamos por partes. Usted habla de paz y de paciencia, ¿verdad? Correcto. Pero mucha gente está desesperada. Hay mucha gente que está desesperada. Entonces está diciendo ahí, pero ¿cómo que paz y paciencia? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo que paz y paciencia? O sea, yo necesito una solución. Yo no tengo trabajo, estoy con el coronavirus, mi esposa también, estamos encerrados acá en la casa, mis hijos también han sido infectados y no tengo dinero, no tengo quizás una póliza de seguro, de salud, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué le dice usted a esa gente cuando entra desesperación en su crisis? Porque puede haber una crisis que está empezando, ¿verdad? Y quizás la gente pueda, en esa narrativa, correcto, ¿verdad?, entender la oración, entender buscar la presencia de Dios, entender leer la palabra. Pero cuando la crisis entra a una etapa de desesperación, y usted leyó un verso muy correcto, que es el Mateo 24, y por lo que usted leyó, allá hay mucha desesperación. Así es. Y la crisis no es menor. Mateo 24 nos muestra una fotografía completa de una crisis mayor. ¿Cuál es su lectura al respecto cuando la crisis es mayor? Yo, Pastor Marco, salgo todos los viernes a evangelizar. ¿Los viernes? Sí, los viernes. También a veces salgo los sábados. Pero el evangelismo para mí es un estilo de vida. Cada día yo me encuentro con personas que están pasando por diferentes situaciones. Cuando yo le hablo a esa persona de Dios o le hablo de Cristo, he escuchado la respuesta muchas veces que me dicen, tú no sabes por lo que yo estoy viviendo. Y yo le digo, yo respeto lo que tú dices, pero algo sí yo sé, de que al Jesucristo que yo le sirvo, al Jesús que yo le sirvo, Él cambió mi vida. Cuando yo estaba perdido en el mundo, en la tiniebla, Él fue quien cambió mi vida. Y tengo para decirle, Pastor Marco, que yo en la calle, ayer mismo estaba evangelizando y estaba hablando con un joven. Y este joven está atado a lo que es la droga. Y yo le hablé a ese joven y él me escuchó. Y yo cuando le hablé, yo le hablé lo que es la palabra de Dios. Y yo le dije,
Yo entiendo que tú te sientes atado en un vicio, pero si tú das un paso de fe y tú le pides a Dios que te ayude y tú te arrepientes, yo sé que estamos entrando en un tema un poco más profundo, pero si en ti verdaderamente hay un arrepentimiento genuino y tú le pides a Dios que te ayude en el nombre de Jesús, yo estoy seguro que tú vas a ser libre. No importa la atadura que tú estés pasando en este momento, no importa la situación financiera o no importa la situación en tu familia, en el hogar. Cuando nosotros ponemos primero a Dios, Dios se glorifique en nuestra vida. Pero fíjate qué sencillo es esto, porque tú acabas de dar una palabra clave. Acabas tú de salir del contexto de la oración y de la lectura. Ahora entraste a una nueva autopista que se llama arrepentimiento. Así es. Entonces, ahora, al decir tú que le pida perdón en medio de su crisis a Dios, ¿verdad? Es una actitud de rendimiento a Dios. Así es. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Es correcto. Es donde entonces Dios empieza a operar. Así es. ¿Verdad? Así es. Porque muchas veces, nos encontramos en una cárcel en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, ¿verdad? En nuestra propia crisis. Y entramos en una etapa de desesperación. Así es. Claro, y nos dicen, vamos a leer la palabra, vamos a orar. Está bien, claro que hay que hacerlo. Pero acabas tú de entrar a algo más profundo, ¿verdad? Que es el arrepentimiento. Así es. Mi querido televidente, cuando usted en medio de su crisis, y vamos a entrar a una pausa, y te quiero hacer una pregunta antes de ir a la pausa. Okay. En medio de su crisis, ¿verdad?, que usted está viviendo, en medio de su desesperación que usted está viviendo, ¿verdad?, usted se humilla ante este Dios que le estamos explicando, el evangelista Abreu, y quien habla le está explicando, y usted le pide perdón por su vida equivocada, por los errores que usted ha cometido. Es como que usted abre el cielo completo a favor de usted. Si usted lo hace de corazón, si usted está serio, ¿verdad?, en esa actitud, en ese arrepentimiento, créame que esa nueva historia empieza en ese instante. Una pregunta para el segmento que viene. Hay una mirada para el evangelismo global, hay una perspectiva global que se está dando en estos tiempos. Quiero que nos hables de eso. Por favor, prepárate para esa respuesta. Regresamos en punto y coma. No cambie el canal de su televisor. Y volvemos. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1,89 con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en el de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7.99. Le damos financiamiento por 12 meses. Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado, con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores. Y todo el stock que tenemos en losa 24x24, 12x24, 6x24, 8x48, desde $1.59. Marco Tay Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por tu sintonía. Estoy con mi amigo, el pastor evangelista Octavio Abreu. Gracias, Octavio, que has venido a visitarnos a los estudios de Punto y Coma. Estábamos hablando de los tiempos en que nos encontramos, ¿verdad? Y también estábamos hablando de la importancia, de lo relevante que es en este momento soltar la palabra de Jesucristo a la gente.
Son momentos difíciles, lo habíamos Así es. analizado con Octavio, ¿verdad? De incertidumbre, de depresión, de miedo, no saber qué va a pasar, los noticieros, la televisión, que lo único que hace es dar malas noticias, multiplicado por 1000, mal y mal y mal y mal. Entonces, imagínate, uno prende el noticiero y se deprime. Así es. ¿Es así o no? De verdad que sí. Más la crisis, sumado a la crisis que te puede tocar la puerta de tu casa, ¿verdad? Una enfermedad que quiere entrar y no se quiere ir, Correcto. ¿verdad? Pero hemos venido a decirte con Octavio, que es un hombre de las calles, un hombre que su llamado, su vocación de él es ir afuera, es sacar la iglesia de las cuatro paredes, ¿verdad? Y llevarla a la calle, al parking de Walmart, al parking de un Publix, ¿verdad? Así es. Al parking de un Walgreens. O sea, ¿qué te quiero decir? Que él es un hombre que se va con su equipo de gente y se va a la calle a predicarle al que va a subir a un carro. ¿Es así o no? Así es. Al que está entrando a un supermercado, al que está caminando y quizás haciendo deporte y hizo una pausa. Entonces llega él y le predica. Llega a él y le da una palabra de esperanza, ¿verdad? Son ángeles del cielo, seres humanos que se convierten en ángeles que están caminando, que tú no sabes, de repente tú saliste a tomar un poco de aire porque estás desesperado, porque estás pasando el día malo de tu vida y te encontraste con un Octavio Abreu que viene a traerte una palabra de esperanza. ¿Qué nos puedes decir de eso, Octavio? ¿Qué experiencias has tenido tú en la calle? ¿Por qué no nos hablas de algunas experiencias? Porque después quiero que me contestes la pregunta sobre un evangelismo global. Se habla mucho de Sí, eso, seguro. ¿no? Con una perspectiva global. Ahora que quieren que las iglesias se quieren unir, el Papa se fue allá a Irak y ahora quieren hacer pacto hasta con todo el mundo, Eso es. ¿verdad? Sí. ¿Es así o no? Quieren Así es. quieren hacer pacto con el líder chiita. Entonces se habla de un evangelismo global. Pero eso no es el tema. Háblanos de tus experiencias. ¿Qué le puedes decir al televidente? ¿Dónde está ese antes y ese después? Sí. En casos que te has topado y has tocado la fibra de tu corazón. Así es. Lo primero que le voy a decir a la linda audiencia que nos está escuchando es que no cambie el canal. Porque al principio dije que cuando tú escuches este programa, tu vida va a ser diferente. Yo te garantizo eso. Yo he estado con personas, he ido a orar por personas. Por ejemplo, una joven me dice, quiero decirte algo muy confidencial. Yo tengo un seno izquierdo que fue removido. Y estoy bien asustada porque el médico me dice que tengo quiste en el seno derecho. Ella me habló un martes. Me dice, y este jueves voy para el médico. Y si los quistes están ahí, son cancerosos, ese seno va a ser removido. Yo le dije, yo voy a orar por ti. Y yo voy a declarar que esos quistes van a desaparecer. Y cuando tú vayas al médico el jueves, que el médico te diga que los quistes desaparecieron, tú vas a decir que fue Jesucristo quien lo hizo. Wow, gloria a Dios. Oré por ella, la vi, ella fue el jueves, la vi el lunes, 4 días luego, contenta. Me dijo, los quistes desaparecieron y yo le dije al médico, fue Dios quien me sanó. Unos meses más tarde, esa misma señora me dice, quiero que ore por mí, porque alguien me habló de que me van a dar un Medicaid para ponerme un seno artificial. Yo le dije, no, yo voy a orar por ti, pero no por el Medicaid. Yo voy a orar por ti para que yo haga un milagro creativo y pueda crear en ti un seno nuevo. Y ella me dice, ¿tú crees que eso puede pasar? Digo yo, si tú lo crees, para que cree nada es imposible. Oré por ella, una semana luego, la vi, después no la vi más, me dijo, tengo para decirte que el seno va a mitad de camino. El seno ya había crecido la mitad. Entonces, Jesucristo dijo que Él vino a predicar el Evangelio del Reino con poder y demostración, a través de maravillas, prodigios y señales. Cuando yo salgo a la calle, a mí no me importa si tú
estás en adulterio, si estás en fornicación, si tú eres alcohólico, si tú eres un drogadita, si tú eres una prostituta. Yo te miro a ti, ¿sabes cómo qué? Como que tú eres una creación, un hijo, una hija de Dios. Yo te miro a ti con ese mismo amor que Jesucristo me miró a mí cuando yo estaba perdido en el mundo, en el pecado. Y, por ejemplo, oré por una joven el otro día que ella me dijo, tengo una situación interna. No me quiso decir lo que era. Pero ora por mí, que Dios sabe lo que es. Oré por ella. Una semana luego, me testifica su pastor que tenía un quite del tamaño de un melón. Y cuando fue al médico, ese quite se convirtió en el tamaño de un grano de arroz. Tú me dices, ¿y fuiste tú? Digo, no, no fui yo. Yo simplemente creo de que Dios lo puede hacer en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo que nosotros debemos predicar el evangelio del reino. Yo no salgo a la calle a predicar religión, a predicar una iglesia, a predicar ciertos pastores. No, yo salgo a predicar a un Cristo vivo. Y cuando yo predico con la seguridad de que yo no sé cuál es la situación que tú tienes o tú estés pasando, pero yo predico con la seguridad de que por lo que yo predique por ti, siempre y cuando tú te pones de acuerdo conmigo, tú vas a recibir ese milagro. Ahora lo que tú estás explicando es que Dios está sanando sobrenaturalmente en medio de esta atmósfera de comunicarle a las personas, ¿verdad?, el evangelio de Jesucristo. Quiere decir que el Señor no solamente te lleva a transmitir un mensaje, sino que también nos estás narrando, nos estás contando, ¿verdad?, testimonios que Dios te usa en el ámbito de la sanidad. Así es. ¿Es así o no? Así es. ¿Qué te parece? Yo te quiero retar, porque estamos en el segundo segmento, ¿verdad? Y nos están viendo muchas personas a través de la televisión. Correcto. Y yo siento en mi espíritu que muchas personas que nos están mirando están enfermas. Y yo creo que tú ya lo percibes también en tu espíritu. Así es. ¿Es así o no? Así es. Yo quiero que tú empieces a orar y yo te voy a secundar lo que el Espíritu Santo te muestre. Porque tú me estás hablando ahora de un evangelio sobrenatural, de un evangelismo sobrenatural, ¿verdad? Así es. Ya hablamos de la oración, yo lo apunté acá. Hablamos de la lectura de la palabra. Hablamos de que la gente que tiene miedo tiene que sacudirse de ese miedo, de esa depresión. Pero ahora ha habido un cambio, ¿verdad? Y también hablaste en la parte anterior de pedir perdón, ¿verdad? Porque el perdón desnuda a Satanás. Así es. El perdón tiene la habilidad de romper las cárceles de la vida. Amén. Cuando uno está arrestado en una cárcel, ¿verdad? Cuando uno pide perdón a Dios, se deshace todo ese humo, porque al final de cuentas es un humo, un castillo que uno se levanta, prisionero de sus propios pecados, ¿verdad? Pero cuando hay arrepentimiento, ahí es donde entra Dios y rompe toda cadena. Pero ahora estás hablando de una acción sobrenatural, ¿verdad? Así es. Y yo siento en mi espíritu que hay gente que nos está viendo ahora mismo en el programa. Tú que nos estás viendo y estás enfermo, escucha las instrucciones, porque acá se va a poner lo mejor del programa. Vamos a retar al pastor Abreu que él provoque la presencia del Señor en esta acción sobrenatural. Y si tú pones en duda, escúchame bien, que si Dios existe o no, nosotros te garantizamos que Dios existe. Así es. Y ahora mismo va a haber una demostración del poder de Dios. Octavio. Amén. Sí, mientras usted hablaba, el Espíritu Santo me mostró una señora, está sentada en una sala, vi como una caja al lado de ella. Esta señora prácticamente los médicos la desahuciaron, ya tiene cáncer. Y yo voy a orar por ti para que Dios te sane. También el Espíritu Santo me mostró un hombre que la esposa se fue y lo dejó a él con los niños. Vi también una señora, una muchacha bien joven ella, la cual está pasando por vicio de droga. Y tú me estás mirando.
Y yo voy a orar. Y quien te va a sanar a ti va a ser Jesucristo. Y lo único que yo te pido es que tú un día puedas llamar a este programa y dar testimonio de que el evangelista Octavio Abreu oró por ti y Jesucristo te sanó. Así es que yo quiero orar ahora. Primeramente voy a orar plural. Voy a orar por la señora que tiene cáncer. Padre, Dios Todopoderoso. Oh sí, Señor. Yo vengo ante tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, nombre Oh, de sí, Jesús Dios. de Nazaret. Sí, Señor. Te presento a esa señora que el Espíritu Santo me la mostró en aquella sala. Sí, Señor. Y no solamente ella, sino toda aquella persona Así es. Sí, Señor. que está pasando por alguna enfermedad de cáncer, otra enfermedad en los huesos, Sí, Señor. otra enfermedad en la vista, dolencia en su cuerpo, aún el coronavirus. Ahora mismo yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret Jesús. y por la llaga de Cristo, Padre, Sí, Señor. esa enfermedad se muere, se seca y se polvoriza. Ahora mismo. En el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de enfermedad. Sí, Señor. Y yo declaro que en el poder del Espíritu Santo, Sí, Señor. ahora mismo, esa enfermedad desaparece. Desato espíritu de sanidad sobre esos cuerpos. Y yo declaro y decreto que por cuanto Jesucristo es nuestro médico por excelencia, Sí, Señor. ahora mismo tú has recibido tu milagro. Oh, Señor, también te presento a aquella joven, Señor, que está pasando por un vicio de droga. También te presento a toda otra persona que están pasando, no importa que sea un vicio de pornografía, de droga, de alcohol, adulterio, fornicación. Yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, quedan libres. toda atadura se rompen Se rompe ahora mismo. Ahora mismo, en el nombre de Padre, Jesús. yo envío palabra sobre esa mujer que dejó a aquel hombre con sus hijos solos. Ahora mismo, Padre, yo envío tus ángeles para que toquen el corazón de esa mujer. Sí, Señor. En Y el que esa nombre de mujer reconozca que ella está mal y que necesita Yes, arrepentimiento. yes. Sí, Señor. Y venga y le pida perdón a su esposo y ese matrimonio se restaure. Amén. Gloria Lo a Dios. declaramos hecho en el nombre de Jesús. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. Si sigue las instrucciones del evangelista, si tú has notado desde ya un cambio, ¿verdad? En tu espíritu y vas a tener la evidencia de ese cambio, que ahora mismo va a salir en el cintillo del televisor nuestro número telefónico, ¿verdad? Quiero que nos llames para confirmar, como dijo el evangelista, Correcto. y dar testimonio, ¿verdad? Que ha habido cambios. No, si no nos llamas ahora, llámanos después, obviamente, cuando tú ya confirmes los cambios que han habido, tengas los resultados médicos, qué sé yo, y puedas tener la evidencia. Llámanos porque queremos confirmar, ¿verdad? Así tener es. la evidencia de estos cambios, de estas sanidades que Dios ya lo hizo, porque lo hemos creído. Amén. Que ya lo ha hecho. Y ahora dale gracias a Dios. Hecho está. Hecho está. Dale gracias a Dios por esa sanidad. La pregunta que estaba pendiente, evangelista, Sí. se habla de una nueva mirada, una perspectiva global, sobre el evangelismo en el mundo. Así es. ¿Verdad? ¿Qué opina usted de esa lectura? ¿Cuál es su lectura, verdad, con respecto a este tema? Se habla de que debe haber una unidad de todas las iglesias y debe haber un evangelismo para todos, ¿verdad? En general, no solamente para los cristianos, sino para todos. Tan es así que el Papa Francisco, ¿verdad? Correcto. Que es uno de los líderes importantes de la Iglesia Católica, por no decir menos el más importante, ¿verdad? Que representa a la Iglesia Católica. Así es. Acaba de estar, como todos sabemos, en Irak y se ha reunido con el líder chiita, justamente con ese propósito, ¿verdad? De tener un pacto, una unidad. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Tú crees un hombre que predica el Evangelio de Jesucristo y Sí. sale a las calles y, como se dice, ve ese temperamento de la calle, Así de es. la gente? Bueno, pastor, yo tengo para decirle que yo con esos temas soy un poquito delicado. No me gusta cuando estoy en la calle tocar mucho lo que es la religión, no me gusta tocar mucho lo que son las iglesias. ¿Por qué? Porque
yo vengo o soy enviado en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que el único camino para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Yo estoy de acuerdo de que todos nos podamos unir como pueblo de Dios que somos. Pero sí debemos tener mucho cuidado porque no debemos comprometer la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Pero como evangelista, ¿cuál es la verdad? Yo diría que como evangelista, como le digo, yo estoy de acuerdo que todos podamos unirnos. Pero yo siempre quiero estar alineado y saber de que yo nunca voy a llamar otro Dios que no sea el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel. Yo saber que fue Jesucristo quien murió por mí en la cruz del Calvario. Fue Jesucristo quien pagó por mi pecado. Yo nunca quiero contritar al Espíritu Santo de Dios. Cuando digo contritar al Espíritu Santo de Dios, es que yo estoy haciendo algo, la cual me salgo de lo que la palabra de Dios establece. Porque la misma Biblia dice, hay cosas que no podemos negociar. Porque la Biblia dice que Dios es santo y sin santidad a Él nadie le verá. Entonces, estoy de acuerdo que nos podamos unir con todas las religiones, pero sí que quede claro que yo no quiero negociar lo que es mi creencia que tengo en Dios. Yo soy un hombre que así como usted me ve, yo duré 6 horas muerto. Y cuando yo resucité, el médico me dijo, tú llegaste muerto, no sé cómo tú resucitaste. Después de haber conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo le dije al Espíritu Santo que yo quería saber cuántas horas yo estuve muerto, así cuando yo diera mi testimonio, ser más específico. Esa misma noche vino Jesucristo y se me reveló. Y me dijo, tú tuviste 6 horas muerto y yo te levanté de los muertos. En el 1997, octubre 31 de 1997, yo confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Un día de Halloween, el día de la bruja de Satanás. 20 días después yo tuve una revelación donde yo llegué a un lugar y yo, en ese sueño, yo vi a Jesucristo cara a cara y frente a mí. Y Jesús me dijo, yo quiero que tú vayas donde todos tus amigos le cuentes a ellos el gozo que yo he puesto en tu corazón. Me dijo, y donde quiera que tú vayas, nunca me busques, porque yo siempre estoy contigo. Entonces, por eso es que yo, cuando pasó el coronavirus, ya a los 2 o 3 meses, yo estaba en la calle evangelizando. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que Él siempre iba a estar conmigo. Y yo, tenemos que ser prudentes. Ok, uso mi mascarilla, pero yo no dejo de salir a la calle a evangelizar y buscar las almas para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que hay una agenda del enemigo, la cual él quiere paralizar y detener la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros tenemos un trabajo que hacer, y ese trabajo que tenemos que hacer es llevar la buena nueva de salvación. Por eso la palabra evangelismo, evangelismo significa las buenas nuevas. Y eso es lo que yo hago, llevar la buena nueva, como ahora mismo esos oyentes que me están escuchando la buena nueva de salvación. Para Jesucristo no hay excepción de personas. Él murió por todas las personas, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea la situación que tú estés viviendo, Jesucristo te ama, yo te amo y te lo digo de todo corazón y con toda sinceridad, porque esa es mi pasión, salir a la calle a buscar las almas. ¿La iglesia, Octavio, ha respondido las expectativas de este tiempo? ¿Cómo ves tú el trabajo del cristianismo, de la iglesia, digamos, frente a esta crisis, ¿verdad? Frente a este dolor, frente a este luto, frente a esta situación, ¿verdad? Sanitaria, esta crisis sanitaria que estamos viviendo, esta crisis de salud mental que estamos viviendo, ¿verdad? De escasez, de muchas cosas que se han desatado, ¿verdad? ¿Cómo ves tú el comportamiento de la iglesia? Bueno, tengo que ser sincero y, por ejemplo, la iglesia que yo persevero, somos unos quizás 600, 700 personas. Habemos quizás unos 10, 12 evangelistas activos, quizás menos. Entonces eso me da a mí a entender de que aún nosotros estamos sirviendo a Dios, creemos en Dios, pero no todo el mundo está escuchando el orden que Jesús nos dio. Porque Jesús dijo en Mateo 28, versículo 18 al 20, dijo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra, potestad y autoridad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Jesucristo está con nosotros. Y yo pienso, con todo el respeto que se merecen mis hermanos en Cristo, que tenemos que levantarnos y sacudirnos y echar fuera ese espíritu de temor o de vagancia que nos ha detenido. El corazón de Dios es el evangelismo, porque la misma palabra dice que el que gana alma es sabio, y bienaventurados son los pies de los que anuncian la buena nueva de salvación. Y cuando Jesús habla de evangelismo fue cuando él habló del ayuno, cuando tú ayuné, cuando tú oré, cuando tú... Quiere decir que el evangelismo no es una cosa simplemente para los evangelistas, para los pastores. El evangelismo tiene que ser para cada hijo y para cada hija de Dios. Qué bueno, Octavio, y gracias por contarnos ese testimonio. 6 horas muerto, certificado médicamente. Así es. ¿Puedes contarnos qué fue lo que pasó? Eso es un testimonio impresionante que el televidente puede conocer, por favor. Sí, nunca podemos olvidar de donde Dios nos sacó. Yo en Nueva York, a los 17 años, jovencito, esperando que un semáforo cambiara de rojo a verde, yo estaba había una persona delante de mí. Entonces había un semáforo y el semáforo cambió de rojo a verde. ¿Dónde estabas? En New York, en Nueva York. La persona, cuando el semáforo cambia, la persona no se mueve. Entonces, si la persona no se mueve, quizá está distraído. Entonces, si yo estoy detrás de la persona y quiero moverme porque ya el semáforo cambió, ¿qué es lo que tú haces? Tú tocas la bocina, tú tocas el pito, como dicen en otros lugares. Y esta persona, minutos después, salió muy molesta y me disparó 5 o 6 tiros. De esos 5 o 6 tiros me pegó 3. Y yo con apenas 17 años, yo llegué a la clínica y yo morí. Y yo desperté. O sea, llegaste prácticamente muerto. Sí, yo llegué muerto a la clínica porque el médico... O sea, llegaste pero muerto. Sí, el médico... En el camino Sí, primero me llevaron a una clínica porque el testimonio es bastante largo, pero como yo sé que el tiempo es reducido, me llevaron a una clínica, después me llevaron a otra clínica en New York, King County Hospital, por el motivo de que necesitaban equipos más modernos para la cirugía. Pero... el día que yo iba a salir, se me acercó el médico de cabecera y me dijo, tengo algo que decirte, pero por favor no tome acción legal. Cuando tú llegaste a esta clínica, tú llegaste muerto. Porque en la primera clínica que tú fuiste, hospital, cuando te pusieron el tubo del oxígeno, con la aguja lo picharon y tú solamente estabas recibiendo como un 10 o un 15% de oxígeno. Entonces tú llegaste aquí, llegaste muerto. ¿Cómo tú resucitaste? No sabemos. Entonces... ¿Quién te dijo eso? Eso me lo dijo el médico de cabecera. Me dijo, no tome acción legal porque yo puedo pedir mi licencia, puedo pedir mi empleo. Y dije, no se preocupe, doctor, yo no voy a hacer nada. Años más tarde, yo conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En ese momento tú no eras cristiano. Yo no era cristiano. Por eso digo que la misericordia de Dios está siempre para toda la persona. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que es quien nos lleva a nosotros al pecado, al adulterio, a la fornicación, la droga, el alcohol, la pornografía, todo lo que es malo en este mundo. ¿Te sacaron las balas que están? No, la bala fue, tengo una en este brazo y otra aquí. Y ¿hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y para mí, yo cuento eso y lo cuento con mucho gozo. ¿Por qué? Porque me siento tan y tan agradecido de Dios que yo sé que lo único que yo puedo pagarle a Dios para atrás, ese favor que hizo a mi vida de resucitarme de los muertos, es yo ir a buscar a otras personas que quizás no están muertos físicamente, pero sí están muertos en el espíritu. ¿Por qué? Porque son personas que están perdidos en la droga, perdidos en el alcohol, perdidos en la mentira, perdidos en el robo, perdidos en el adulterio, perdidos en la fornicación, perdidos en el engaño. Le debes tu vida. Le debo mi vida a Dios. Y por eso que en medio de esta pandemia, no importa lo que esté pasando, yo soy prudente, pongo mi mascarilla, pero salgo a la calle a buscar las almas. ¿Por qué? Porque yo voy en el poder del Espíritu Santo de Dios. Me cubro con la sangre de Cristo y voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Nos quedan 2 minutos, Pastor
Octavio, gracias de verdad por tu testimonio personal, por habernos explicado todo esto, por contarnos algunas experiencias que has tenido. Yo te pido que antes de irnos, antes de cerrar el programa, ores por el televidente. Ores por él, bendícelo, declara lo que sientas en tu espíritu por ellos. Yo quiero orar por ti. Y yo sé que esta oración va a bendecir tu vida. Pero primeramente yo quiero hacer algo más. Dice la palabra que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la palabra que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios levantó a los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Solamente quiero que tú repitas conmigo. No tienes que levantar tu mano ni cerrar tus ojos. Dice, Señor Jesús, en este día, yo me arrepiento de mi pecado. Voluntariamente te confieso como mi Señor y mi Salvador. Hoy rompo todo pacto con el pecado y con el mundo. Y te doy gracias, Señor, porque hoy tu Santo Espíritu viene a vivir en mí. Gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y si algún día yo muriere, al abrir mis ojos, estaré con Jesucristo en el paraíso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermano, bendigo a ese amigo, esa amiga que me está mirando. Yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, los cielos se abren sobre tu vida. Declaro que Dios pone ángeles para que guarden tu entrada y tu salida. Declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, la presencia, la paz y el amor de Dios estará contigo y con tu familia. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, Evangelista Octavio. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa poder compartir contigo. Muchas gracias. Gracias a usted. Un privilegio. Gracias. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Marco Cáceda. Quiero extenderte una invitación para que este año viajes a Israel con nosotros. Vamos a ir en este año 2021 del 1 al 8 de diciembre. Hemos elaborado un paquete extraordinario que solamente va a costar $2,998. Está incluido el pasaje, está incluido todo el itinerario. Vamos a estar 8 días, desde el desayuno, almuerzo, cena. Está incluido la entrada para estar en Jerusalén, vamos a estar en Belén, vamos a estar en Samaria, vamos a ir al Mar Muerto, vamos a ir al Mar de Galilea. Va a ser una experiencia inolvidable. Así que quiero que tú te unas al grupo de la iglesia El Rey Jesús Orlando y el grupo de la televisión, nuestros televidentes New Light Television, y también va a estar nuestro guía principal, el doctor Samuel Pagán y su esposa. Va a ser un viaje maravilloso, va a ser una experiencia increíble. Llámanos por teléfono al 407-267-6384. Con solo $300 puedes separar tu cupo y lo vas pagando poco a poco. Dios te bendiga.